Vamos a continuar, ¿sí? Ok, entonces vamos a iniciar con este tema de la oración, el tema número 10, y hoy vamos a presentar un par de preguntas. La primera pregunta es: si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene orar? Y número 2, ¿la oración realmente cambia las cosas? Y vamos entonces, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, dar respuesta en esta y en la siguiente clase a estas preguntas. Normalmente alguien piensa y dice, bueno, si Dios es soberano, entonces si Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere, va a suceder lo que es su voluntad. Entonces, ¿qué propósito tiene que yo esté orando? ¿Qué propósito tiene que yo ore? Otra pregunta es que las personas dicen, bueno, también derivado de la soberanía de Dios, derivado de que Dios hace su santa voluntad, realmente la oración que yo eleve cambiará las cosas. ¿En verdad habrá alguna diferencia si yo estoy orando? Y vamos a ver la respuesta que la palabra de Dios nos presenta. Vamos a la primera pregunta. Si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene orar? Muy bien. Entonces, aquí en esta pregunta, como mencionábamos, nosotros entendemos que Dios es soberano, pero el conflicto que se tiene con la soberanía de Dios muchas veces es que como Dios es soberano, como Dios es el que ordena, el que dirige, pues entonces Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿sí? Y muchas veces se llegan a pensar, bueno, Dios me va a dar lo que Él quiere, y a veces se tiene de una manera así muy interior, muy íntima, se tiene una idea en el sentido de decir, pues Dios me va a dar entonces lo que Él quiere, y quizás lo que Dios me dé no será lo que yo deseo. Me acuerdo cuando era joven, una vez un predicador decía que a veces los jóvenes piensan que los jóvenes piden por su pareja y dicen, bueno, pues Dios es soberano, Dios me va a dar una pareja, pero me va a dar la que Él quiere y no la que no a la que yo quisiera, de mis gustos, etcétera. Entonces piensan, decía predicador, decía, a veces piensan que Dios ve a una mujer o un hombre muy feo y dice, él está orando, ahí le va su pareja, y que finalmente Dios hace lo que quiere. Se tiene esta lucha con la soberanía de Dios, pero necesitamos entender la soberanía de Dios y necesitamos comprender que Dios siempre va a dar lo mejor para sus hijos. Ahora, si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene orar? Bueno, primer punto, necesitamos comprender que Dios es soberano, ¿sí? Y si Dios es soberano, esto significa que Él es el más grande, que Él es el que dirige, el que ordena, el que tiene la última palabra, el que tiene la mejor dirección, etcétera, etcétera. Entonces, si Dios es soberano, si Dios es el más grande, ¿para qué necesitamos orar? ¿Para qué tenemos que orar? La respuesta es que este Dios que es precisamente soberano, este Dios que precisamente es el más grande, necesitamos nosotros comprender que es precisamente el Dios soberano, el Dios grande, quien nos está ordenando que nosotros debemos orar. Y entonces, en este sentido, la oración viene a tener una condición de orden para nosotros. El que es soberano, el que es más grande, es quien nos está ordenando orar. Entonces, la oración no queda a la elección de cada uno de nosotros, no queda como algo opcional de si quieres orar, si puedes orar, si tienes deseos de orar, sino que la oración se convierte entonces en este sentido en algo totalmente imperativo, en una orden que Dios nos está dando, ¿sí? Y en este sentido, entonces entendemos que la oración no está condicionada a los resultados, que nosotros no oramos para que haya resultados, y como no hay resultados, bueno, entonces yo he pedido al Señor esto y el Señor no me lo ha concedido, no me lo ha dado, entonces yo dejo de orar. Pues finalmente yo creo que Dios no me lo quiere dar, Dios es soberano, entonces ¿para qué voy a estar orando yo? Entonces aquí el punto es entender que la oración es una orden y que la oración no está condicionada a los resultados. Nosotros oramos no
en base a los resultados. Si nosotros oramos y no vemos resultados, nosotros tenemos que orar, tenemos que continuar orando porque Dios, el que es soberano, el que es más grande, es quien está ordenando que nosotros debemos de orar, ¿sí? Entonces, si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene orar? La respuesta es que el motivo suficiente para orar es que Dios mismo lo ordena, ¿sí? Entonces va en ese sentido. ¿Por qué oramos? Bueno, por muchas cosas, porque amamos a Dios, porque queremos buscarle, porque queremos llenarnos de Él, porque queremos ser dependientes de Él, porque queremos pasar un tiempo en su presencia, porque queremos pedir su dirección, por tantas cosas, pero de una manera así muy concreta. ¿Por qué oramos? Porque Dios nos ordena que nosotros oremos, ¿sí? No siento bonito cuando oro, no veo resultados cuando oro, no pasa nada cuando oro, no importa. Nosotros debemos de ser obedientes al mandato de Dios y orar porque sencillamente es Dios quien está dando esta orden, este mandato de que nosotros tenemos que orar. Entonces, si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene que orar? ¿Qué propósito tiene el orar? Pues tiene mucho, porque precisamente porque Dios es soberano es que nosotros vamos a estar orando, ¿sí? Y esto entonces nos lleva al punto de que si nosotros no estamos orando, entonces estamos desobedeciendo. Entonces, una vida que es una vida falta sin oración, sin buscar a Dios, es una vida entonces en la que nosotros estamos desobedeciendo a Dios, ¿sí? Yo espero que a lo largo de estas clases, de hecho el domingo anterior creo, o de hace 2 domingos, nosotros comenzamos a dejar a manera de tarea para cada uno de nosotros que busquen a Dios, ¿sí? Que por lo menos 5 minutos cada día, pero estén buscando a Dios. Ahí en una habitación donde tú buscas a Dios, donde frecuentas buscar a Dios, o ahí en tu baño, o salir y caminar y estar orando a Dios, pero busca a Dios todos los días. Ahora tenemos un elemento más. Necesitamos buscar a Dios porque Dios ordena que nosotros lo busquemos. Necesitamos orar a Dios porque Dios ordena que nosotros tenemos que orar, tenemos que tener comunión con Él. Entonces, ojalá que no sea el mandato. Aunque bueno, la Biblia dice que el que ama a Dios, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque guardamos su palabra. Si Dios te ordena que ores y tú oras, obedeces, es una señal de que tú lo estás amando, ¿sí? Entonces, yo espero que cada uno de nosotros estemos en verdad cada día buscando al Señor, forjando esta disciplina, comenzando con 5 minutos, como hemos mencionado, después 10 minutos, después 15, etcétera, pero que no dejemos de buscar a Dios, porque Él es soberano y porque Él está ordenando que nosotros le busquemos. Ahora, otra pregunta muy interesante es: ¿la oración realmente cambia las cosas? Y aquí necesitamos nosotros comprender varios aspectos, y esta es una pregunta o es una realidad que desalienta a muchas personas. De hecho, yo creo que una de las razones por la que las personas, los cristianos, no oran, no se debe en gran porcentaje a que carecen de la doctrina de la oración, sino que más bien en un alto porcentaje considero que no oran porque no creen en la oración, porque no creen que Dios conteste la oración y porque no creen que la oración cambie las cosas. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿La oración realmente cambia las cosas? ¿Habrá una diferencia entre un creyente que está orando y un creyente que no ora? Vamos entonces a comprender este aspecto. Y para eso necesitamos comprender primeramente los decretos de Dios. En la teología aparece un apartado, en la teología sistemática aparece en el estudio de Dios, hay un derivado que habla de los decretos de Dios.
Los decretos de Dios son todas aquellas expresiones, todo aquello que Dios ha ordenado que venga a existencia, todo aquello que en la mente de Dios, que en el plan de Dios, que en el filtro de Dios, en el consejo trinitario, Dios ha querido que suceda y quiere que venga a existencia. Entonces, los decretos de Dios los podemos entender como todo lo que Dios ordena que venga a existencia. La tierra, nuestra vida, el destino que nosotros estamos viviendo, etcétera, todo lo que Dios ordena que venga a existencia. Y estos decretos de Dios, entonces, los podemos ver como lo que sucede, lo que no es y lo que viene a ser, porque de la nada el Señor ordena y todo viene a existencia a través de la orden de su palabra. Entonces, los decretos de Dios es lo que sucede. Ahora, estos decretos de Dios, de acuerdo a la Biblia, se dictaminan desde la eternidad. Antes que aparezca la temporalidad, antes de que aparezca la tierra, antes de que aparezca el hombre, etcétera, Dios, en su sabiduría, Él ha decretado por ejemplo, la salvación de los hombres, la predestinación de los hombres, el perdón de los hombres, el sacrificio de Jesús, etcétera. Entonces, desde la eternidad el Señor ha realizado estos decretos. Y entonces tenemos, desde la eternidad, Dios declara sus decretos, lo que vendrá a existencia, lo que sucederá. Y entonces esto nos coloca en una gran realidad, que los decretos de Dios sucederán inevitablemente precisamente porque son los decretos de Dios, porque es algo que Dios ha ordenado que venga a existencia, algo que Dios ha ordenado que debe suceder, ¿sí? En el plano del tiempo, en el plano del mundo, etcétera, en el plano de nuestras vidas. Ahora, necesitamos nosotros comprender esto. Dios, entonces, a través de sus decretos, a través de lo que Él ha determinado venga a existencia, Él ejerce su voluntad soberana, ¿sí? Aquí vamos a tratar de entender esto y quiero irme un poco más despacio para que nosotros podamos comprenderlo. Dios, a través de sus decretos, ¿qué son sus decretos? Lo que Él ha ordenado que venga a existencia, lo que Él ha decidido que suceda, Dios a través de estos decretos ejerce su soberana voluntad en la tierra, ¿sí? Ahora, viene la pregunta, nosotros estamos en la tierra y en la tierra nosotros preguntamos, bueno, ¿será que realmente la oración cambia las cosas? Y vamos a ver entonces, a la luz de toda esta teología que estamos exponiendo, ver la respuesta. Miren, primeramente, si yo oro a Dios, y entendiéndose una oración bíblica, una oración genuina, no una oración como ya hemos visto en clases anteriores en la que se está orando de manera inadecuada, de manera contraria a la palabra de Dios, vamos a pensar por un momento una oración totalmente bíblica. Si yo oro a Dios, ¿sí? Aquí, para tratar de dar respuesta a esto, la oración realmente cambia las cosas. Muchos lo consideran de esta forma. Entonces, esto significaría que yo oro a Dios y al orar a Dios, entonces yo hago un cambio en Dios de tal forma que Dios cambia sus decretos y Dios al cambiar sus decretos cambia su voluntad soberana y entonces lo que no había sucedido ahora va a suceder. Entonces, la oración cambia las cosas en ese sentido. La respuesta es no. Si nosotros lo estamos viendo bajo esta óptica, jamás. La oración no cambia a Dios. ¿Sí? Escuchen con atención lo que estoy diciendo. La oración no cambia a Dios, porque Dios es inmutable. Vean, si yo oro a Dios, Dios es inmutable, ¿sí? ¿Qué significa que Dios es inmutable? Significa que Dios no cambia. Entonces, mi oración, la oración de miles de millones de cristianos en la tierra no pueden cambiar al Dios que es inmutable, al Dios que no cambia, ¿sí? Entonces, si Dios no cambia, vean con atención, los decretos de Dios no cambian. Lo que Él ha determinado desde la eternidad que ha de suceder, sucederá, y los decretos de Dios no cambian, ¿sí? Y estos decretos de Dios, entonces, si no cambian, su voluntad soberana que se va a estar ejerciendo en esta tierra tampoco estará cambiando, ¿sí? Entonces, aquí
obviamente viene esta pregunta, bueno, entonces si Dios es inmutable, si los decretos de Dios, si Dios no va a cambiar, si sus decretos no van a cambiar, si su voluntad santa, soberana, no va a cambiar, entonces ¿para qué la Biblia nos pide que nosotros estemos orando? Y aquí viene a veces hasta un tanto de desaliento entre los creyentes porque dicen, entonces ¿para qué orar si no van a cambiar las cosas? Lo acabas de decir, Dios es inmutable, sus decretos, Él no cambia, sus decretos no cambian, su voluntad no cambia, ¿sí? Pero vamos a ver que entonces no hemos entendido la oración. ¿Sí? Aquí necesitamos, por eso tenemos estas lecciones de la oración para entender, para comprender el alcance bíblico de lo que la palabra de Dios nos está presentando. Vean, nosotros no oramos de manera condicionada. Nosotros no oramos siempre y cuando haya resultados, porque ya lo vimos. Oramos porque Dios, quien es soberano, ordena que nosotros oremos. La oración no es condicional. El motivo suficiente, como ya mencionamos hace unos momentos, el motivo suficiente para orar es porque Dios mismo lo ordena, ¿sí? Ahora, vamos a ver este punto. Dios, entonces, a través de sus decretos, que él ya ha planeado, ya ha expresado, va a ejercer su voluntad soberana, ¿sí? Ahora, esa voluntad soberana, entendámoslo, es como Dios está actuando en el mundo, actuando en este mundo en el que estamos nosotros viviendo. Entonces, mucha atención con esto. Dios, quien es inmutable, a través de sus decretos, Él está ejerciendo su voluntad soberana y ahí es como nosotros vemos cómo Dios está actuando, ¿sí? Entonces, ahora, aquí está este actuar de Dios, esta voluntad que se está viendo, que nosotros estamos viendo en el mundo, en nuestra vida, en el día de hoy. Aquí necesitamos comprender una verdad muy interesante. La voluntad de Dios o el actuar de Dios se ejerce por medios secundarios y por actividades secundarias. Mucha atención, ¿sí? Dios, nuevamente, a ver, trato de explicarles, Dios, quien es soberano, quien es inmutable, a través de sus decretos ejerce su voluntad y su voluntad es la forma en cómo Él está actuando en esta tierra. Pero el actuar de Dios en la tierra, o esta voluntad que Dios ejerce en la tierra, se ejerce por medios secundarios, por actividades secundarias. Teológicamente, ¿qué significa medios secundarios, actividades secundarias? Es decir, que Dios obra a través de medios, o sea, es decir, Dios usa medios, no de manera directa, Él lo está haciendo, y actividades secundarias, ¿sí? Vamos a estar viendo unos ejemplos en la clase siguiente, pero aquí quiero que entendamos un punto, ¿sí? Uno de estos medios secundarios que Dios usa para ejercer su voluntad en esta tierra es precisamente la oración, ¿sí? Entonces, veamos con mucha atención, con mucho cuidado este punto. Uno de los medios secundarios, uno de los medios que Dios usa para ejercer su voluntad en tu vida, en esta tierra, es precisamente la oración. Ahora, entonces, vean, esta es la perspectiva bíblica. Si yo oro a Dios, Dios es inmutable, yo no voy a cambiar a Dios, Dios es santo, Dios es justo. No puedo cambiar nada absolutamente en Dios, pero bueno, la oración no cambia a Dios, pero la oración sí cambia las cosas y la palabra de Dios lo está presentando. Lo vamos a ver ahorita a continuación en algunos pasajes. Entonces, no cambiamos a Dios, la oración no cambia a Dios, la oración sí cambia las cosas. ¿Por qué? Porque la oración cambia la manera en que Dios actúa, ¿sí? ¿Recuerdan que hice esta explicación? ¿Sí? Dios, a través de sus decretos, ejerce su voluntad soberana. Esta voluntad, este actuar que vemos en el mundo, en tu vida, en nuestra vida,
esta voluntad que Dios está ejerciendo, este actuar de Dios que se está ejerciendo en nuestras vidas, Dios usa medios secundarios, Dios usa actividades secundarias, y uno de sus medios secundarios es la oración. Entonces, en ese sentido, cuando yo oro a Dios, mi oración no cambia a Dios, obviamente, no va a cambiar a Dios porque Dios es inmutable, pero la oración lo que sí cambia es las cosas, el actuar de Dios, porque la oración entonces cambiará precisamente la manera en que Dios actúa, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que vean esta realidad profunda. Santiago 4:2 dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan. Y vean lo que dice Santiago al final: no tienen lo que desean, y la razón que no lo tienen es porque no piden. Y en el original griego es porque no oran a Dios, porque no se lo piden a Dios. Entonces, vean con atención. La Biblia está presentando que no orar implica ser privados de lo que Dios nos daría si nosotros oraríamos, ¿sí? Entonces, esto significa que si yo no oro, hay muchas cosas, y solamente Dios lo sabe. Santiago 4:2 está diciendo: tú no tienes porque no pides, ¿sí? Piensa por un momento, ¿qué es lo que no tienes? Un trabajo, que Dios supla de alguna necesidad, de alguna enfermedad, de la dirección, etcétera, alguna necesidad válida, legítima delante de Dios. Dice: no la tienes porque no pides. Y entonces, en ese sentido, vemos que tu falta de oración está teniendo un efecto en la manera en cómo Dios está actuando. No es que cambies a Dios. Dios esencialmente es el mismo, pero su forma de actuar sí cambia. Cambiaría, sería de una manera distinta si tú oras, porque entonces Dios estaría dándote lo que tú estás pidiendo. La oración entonces cambia las cosas. Santiago 4:2 entonces nos está presentando una realidad totalmente paralela, totalmente distinta entre un creyente que pide y un creyente que no pide, ¿sí? Alguien puede decir: bueno, ¿para qué le pido a Dios el pan de cada día? Bueno, de hecho, ¿por qué se lo pido? Porque Jesús ordenó: pídanle el pan de cada día a Dios. Entonces, alguien puede decir: no, pues yo cada día estoy a la buena voluntad de Dios, lo que Dios me quiera dar, ¿sí? Pero entonces la Biblia nos está presentando una realidad, que la vida del cristiano sería diferente si el cristiano orara a Dios y pidiera. Y la Biblia lo que está diciendo es que el que pide va a estar recibiendo, porque Santiago 4:2 nos está diciendo que no tiene lo que desean, y es decir, habla de alguna necesidad válida, no se está satisfaciendo alguna necesidad porque no se lo están pidiendo a Dios. Y entonces, en este sentido, la oración cambia las cosas, la oración cambia el actuar de Dios, la actividad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo oro al Dios inmutable, Dios ya ha realizado sus decretos, Él ejerce su santa voluntad, pero la oración que yo estoy presentando delante de Él sí va a cambiar la forma en cómo Dios va a intervenir, en cómo Dios va a ejercer su voluntad. Esta voluntad, habíamos expresado hace unos momentos, Dios usa medios secundarios, usa agentes secundarios, medios secundarios para ejercer su voluntad. Otro texto para que nosotros podamos ver el alcance de esto: Lucas 11:9 y Lucas 11:10. Y yo les digo, hablando el Señor Jesucristo, yo les digo, y si lo dice el Señor Jesucristo es verdad, si lo dice el Señor Jesús es una verdad rotunda. Él dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Vean, tres sinónimos de lo mismo, tres simbolismos de la oración: pidan, busquen y llamen. O sea, el Señor está diciendo: ora, pide a Dios, pídeme a mí, pídeme, busca tus necesidades, que tu satisfacción sea en mí, pídeme a mí. Y luego el Señor dice: porque todo aquel que pide, es decir, todo aquel que ora, recibe lo que pide. Todo aquel que busca, todo aquel que ora, halla lo que está, por lo que está orando. Y todo aquel que llama, todo aquel que ora, se le abrirá. Y entonces, aquí tenemos una conexión, una
conexión entre pedir y recibir. Es decir, si lo leemos de una manera negativa este texto, porque todo aquel que no pide, no recibe, el que no busca, no halla, el que no llama, no se le abrirá. Y de hecho esta es una oferta fabulosa que el Señor Jesucristo está presentando y está diciendo: ten toda la seguridad, toda la confianza, pídeme, busca, llama, y te prometo que todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que llama, se le va a responder. La implicación es entonces que solamente el que pide, solamente el que busca, solamente el que llama, solamente ellos reciben, hallan y se les abre. Es decir, lo mismo, el mismo sentido de no tienen lo que desean porque no piden. Solamente aquellos que tienen lo que desean es porque se lo están pidiendo a Dios, ¿sí? Y la otra implicación que tiene Lucas 11, 9 y 10 es que sí, efectivamente, la oración cambia las cosas. Entonces, hagamos la pregunta de manera adecuada. ¿La oración cambia a Dios? No, la oración no cambia a Dios. Dios es inmutable. ¿La oración cambia las cosas? Sí, la oración cambia las cosas, cambia la forma en cómo Dios va a estar actuando, ¿sí? Entonces, tenemos estas verdades. En la siguiente clase vamos a continuar viendo algunos ejemplos, cómo sucedieron, cómo cambió el actuar de Dios en el mundo a través precisamente de que hubo personas que estuvieron orando, ¿sí? Que estuvieron ahí pues en la brecha y haciendo oración, y la oración fue determinante para ese actuar de Dios. Entonces, aquí la invitación que nosotros tenemos es: pide a Dios, busca a Dios, llama a Dios. Todas las necesidades que tú tengas, esas necesidades que son válidas, que son genuinas delante de Dios, colócalas ante Él, y Él está prometiendo que Él, a través entonces de la oración, viene a ser una forma, mucho más adelante lo vamos a ver, la oración entonces viene a ser un acto en el que nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, y en la que Dios entonces desea usarnos para hacer su voluntad. No significa que, si no oro, entonces Dios no lo va a hacer. No, es que Dios ha diseñado el que nosotros oremos porque quiere invitarnos, quiere sumergirnos en esa acción de su voluntad, de su actuar. Y la Biblia lo que sí está presentando es que si no hay oración, no hay respuestas, y si no hay oración, entonces Dios efectivamente estará actuando de una manera distinta. Dice un texto en el Nuevo Testamento, dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, hay una respuesta, hay una consecuencia. Tú te vuelves al Señor, el Señor se vuelve a ti. El mismo sentido, tú oras al Señor, el Señor te va a responder, ¿sí? Ahora, la respuesta, ¿cuánto va a tardar la respuesta? Eso está sujeto a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cómo me va a responder Dios? Eso está sujeto a la soberanía, a la voluntad de Dios. La garantía, la promesa que nosotros tenemos es que realmente tu vida sería distinta si todo lo llevaras en oración delante de Dios. Y ese es el punto que Dios quiere, una dependencia de Él en todo aspecto. Imagina por un momento, por simple lógica teológica, un creyente, vamos a pensar en la vida de algún creyente, comienza el día lunes y él se va a su trabajo, llega de su trabajo, se distrae, prepara sus cosas para mañana, se duerme, y eso lo hace todos los días. El domingo él viene a la reunión y busca a Dios, etcétera. Y ahora piensa en un creyente que antes de hacer cualquier cosa, él busca a Dios 10, 15 minutos, pide la dirección de Dios: Señor, ayúdame, dame la sabiduría en mi trabajo, dame esto, líbrame de accidentes, etcétera. Es decir, una persona que está constantemente pidiendo, buscando, llamando a Dios. La Biblia nos está diciendo que con toda certeza, con toda seguridad, la semana del primer cristiano que mencioné será muy distinta a la semana del segundo creyente que estoy mencionando, porque el Señor lo está diciendo: todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Entonces, aquí
queda a la reflexión de cada uno de nosotros. Si tú no oras, si tú no presentas tus peticiones delante de Dios, es porque sencillamente no crees que Dios tenga el poder para contestar esas necesidades, suplirte de esas necesidades, o porque no crees que la oración cambie las cosas. Si esa fuera el caso, bueno, lee nuevamente esta lección, escúchala nuevamente, escucha los textos que hemos presentado en esta ocasión, y que esto nos motive, nos lleve a buscar a Dios y a entonces a decir: Señor, pues veo que necesito depender de ti y voy a depender de ti, y ahora hasta para la comida que llevo a mi boca quiero pedirte por ese alimento, quiero pedirte por lo que voy a hacer en el día, quiero pedirte por todo. Y entonces Él está prometiendo: todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, el que llama se le abrirá. Y no tienen que no nos quedemos en el deseo de anhelar algunas cosas, sino: Señor, necesito esto, súpleme de esto, y que Dios pueda entonces darnos a través del ejercicio, a través de la oración, como Él lo está prometiendo.